Algunos dirigentes del Gobierno mienten descaradamente y nos dicen que nosotros debíamos, el Gobierno del Partido Socialista, 3 millones de euros. Algo que es incierto, Lo único que se debía, y por el propio convenio, es como cuando uno ejerce una obra que hay una liquidación final. Las rutas escolares se hace un convenio por 4 años, de 2008 a 2012. Cuando van pasando los cursos escolares, y el propio convenio así lo establece, se hace una liquidación de la ruta escolar. Eso es, si algunos caminos se están arreglando, hay que cortar alguna carretera, hay que desviar y hay unas modificaciones que suponen una cuantía económica. O directamente se renueva la flota de autobuses, o directamente nosotros teníamos consignado que iban a estudiar 13 alumnos y por lo que sea se incorporan y estudian 16 y la ruta cambia de categoría. Eso en julio se hace un estudio y se paga en septiembre. Y estamos hablando de 1.700.000 euros, que llegó la modificación presupuestaria el 24 de agosto, correspondiente al 2010-2011, una vez pasado, 1.300.000 y 400.000 al curso pasado, 2011-2012. Por lo tanto, no es una deuda del Partido Socialista, todo lo contrario, se pagaba mes a mes y como correspondía y como se establecía en el convenio, y como también se establecía en el convenio, una vez pasado el curso escolar, se hace la liquidación, se estudia y se hace la valoración económica.